Arratsaldeon guztioi, diputatu nagusiak Markel Olano eta Denis Itsasok, kultura eta kirol arloko diputatua ongi etorria ematen dizuete ona gerturatu zaitezten guztioi. Lehenik eta behin, Richard Oribe, barkatu, urduritasuna, zu urduri jartzen duzu, eskerrik asko hemen egoteagatik eta ongi etorri, bere familia eta lagunak, Eider Mendoza, Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidentea, kirolari guztiak, beste diputatuak eta autoritateak ongi etorri eta mila esker hemen egoteagatik. Richard Oriberen palmaresari buruz ez naiz luzatuko, dakiguenez, 16 domina olimpiko ditu bere eskura eta beste lehiaketekin gehituta 76 dira dominak ditunak Richard Oribek. Bueno, como os decía, Richard Oribe no necesita presentación porque todos sabemos que es un deportista nato, un luchador. Todos sabemos lo que el deporte significa para él y lo que el deporte es siendo Richard Oribe. Richard Oribe, muchas gracias, de verdad. Una vida llena de sacrificio, de superación, una vida que a las puertas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro ha dicho adiós a la competición, pero sabemos, Richard, que te esperan muchísimos logros, muchísimas metas más, en eso no lo dudamos. Y todas esas emociones, esos retos, esas metas, ese sacrificio, las dificultades, en definitiva, todas las vivencias de este gran hombre, de este gran deportista, de Richard Oribe, están recogidas en el documental Al otro lado de las medallas. Les dejo que disfruten de un pedacito de esta obra. El momento del parto se complicó mucho. Yo le notaba al niño que de vez en cuando se ponía moradito. Vino el pediatra, le miró y no, pues no, oye, que está bien, y convulsionó a la noche. O sea, mi hijo nació a la 1 a mediodía y convulsionó a las 12 de la noche. Pero tiene gente, tus amigos, que me ayuda a tus amigos y apoyar a la gente y ayudar a la gente para feliz, diariamente. Pero hace muchos años estoy trabajando, me gusta mucho nadar, me gusta mucho medallas, me gusta la gente. Bien, me puede ganar, pero perfecto. Tome. El azul. Oye, Richard, genial. A mí me gustaría seguir unido a Richard en el siguiente proyecto, ¿no? Sea continuar en la alta competición, como si es en la formación de futuros nadadores o en otro proyecto que me gustaría trabajar con él. Y de hecho lo hemos hablado muchas veces, en todas esas horas de soledad que estamos fuera de la piscina, del gimnasio. Benetan unkegarria, eskerrik beroenak Inigo Asensiori dokumental honen idazle eta zuzendaria. Gaur ez dago gurekin ezinezkoa zuelako, baina eskertzen diogu bere lan bikaina. Los que sí están hoy aquí con nosotros son dos de las personas más importantes para Richard Oribe, como su madre, Rosa Lumbrera, y su entrenador, Javier Aymeritz. Les dejo con ellos, por favor, acercaros un momentito, por favor. Les dejo con ellos para que nos cuenten cómo es Richard como hijo, como deportista y como persona. Muchas gracias. Como hijo. Bueno, pues ¿qué os voy a contar? Si todos los que estamos aquí más o menos ya son como de la familia.
Saben de Richard desde sus dientes hasta, vamos, y nosotros encantados de tener, sobre todo para Richard es fundamental el ser feliz, ¿verdad, hijo? El ser feliz, la familia, los amigos. Richard, es que no sé cómo definiros quién es Richard. Richard es que es una persona de otro mundo. Estaría bien que de vez en cuando se haría como una especie de ir a una icastola, por decir una icastola o un colegio, y estar conviviendo con Richard una semana, 10 días. Aprenderíamos lo que es el ser una persona íntegra, sana, con principios, con ganas de ayudar, con sentimientos. Pocos defectos tiene Richard, muy pocos defectos. Es exigente, eso sí que es verdad, tiene sus metas, no te puedes salir de ella, pero yo me enriquezco muchísimo y aprendo, ¿verdad, Alex? Se aprende terriblemente de él. Con él todos los amigos, no me extraña que vaya con Óscar, bueno, ¿para qué voy a nombrar? Los chupirones de su hermana, bueno, son anécdotas de toda la familia. Toda la familia estamos pendientes de él, pero él también nos enriquece y nos da muchas cosas. Y, ¿qué os voy a contar? En la labor del día a día es una suerte tenerle. No me extraña que, bueno, pues hoy es un buen día para él se acordará toda la vida, pero que no se quede en el día que lo que ha sido Richard, Richard ha hecho un camino importantísimo. Ha abierto las puertas a lo que es la discapacidad, pero no en sí la discapacidad, que es evidente que él la padece y muy severamente. Hay muchas clases de discapacidades. Estamos ahora en un momento en que, bueno, todos tendremos discapacidad, todos, por las edades, por todas las cosas, pero dentro de lo que son todas, hay muchas que no se ven y en el caso de él, pero él ha abierto un camino, bueno, no un camino, yo creo que una autopista con 4 vías, francamente, y eso se tienen todos los demás que aprovecharse muy mucho de toda la labor que ha hecho él. Pero yo, como os digo, que no se quede en el día de hoy, se olvida, no, hay gente que viene detrás, nosotros intentaremos apoyarle todo lo posible, a él, a la gente que viene detrás y con la ayuda de Javier, por supuesto. Y a él también hacerle un camino para que todo lo que ha aprendido o puede aportar, que lo aporte a todos sus compañeros. No sé qué más deciros, podía meteros la paliza y teneros aquí toda la tarde, pero francamente, es que no sé. Hola, pues yo como entrenador de él, que se cruzó en mi camino hace ya 19 años, hará en octubre, o sea que llevamos 18 años y pico de un matrimonio fiel y leal, él y yo. Y al principio yo, pues bueno, desconocía prácticamente qué era eso de la parálisis cerebral, me hablaron de él y me dijeron, nos gustaría que entrenase pues como los deportistas convencionales, con un entrenador, con una exigencia que él es el primero que la tiene, como ha dicho su madre Rosa. Se exige mucho a él, exige mucho en casa, me exige mucho a mí, a sus compañeros. En cuanto hay uno que se para, tú, ¿qué pasa? Venga, a nadar y si no, tal. Es muy exigente con todos. Pero quiero, en primer lugar, pues alabar el primer gran paso que hay que dar para llegar a donde él ha llegado. Su currículum, no lo voy a mencionar, ahí tenéis Wikipedia, lo tenéis a vuestro alcance. Tiene el mejor currículum de la historia de un nadador con parálisis cerebral. Ahí queda eso. Pero si sus padres no están por la labor de sacarlo, de moverlo, de animarle, llevarle, traerle, exigirle, no hay nada que hacer. Entonces, el primer gran mérito es de su familia. Aquí está Rosa, pero tiene un padre, que es Gonzalo, que está ahí detrás, que ha hecho pues lo imposible para que Richard pues haya llegado donde ha llegado. En segundo lugar, pues que él quiera y que le guste y que sea feliz haciendo lo que hace. Luego, la persona y el entorno que está con él, porque yo aquí sí soy su entrenador, pero somos un equipo. Está Alex, su psicólogo y logopeda, tiene fisioterapeuta, tiene médico, pues hay un entorno y sus compañeros, muy importante. Cuando le falla la motivación, pues si no están los demás ahí al lado, es difícil continuar. Él ha tenido muchas motivaciones porque ha tenido muchos éxitos
Y un éxito, pues no hace falta que te vengan a dar palmaditas en la espalda. Tú vas a un sitio, bates 4 récords del mundo, vienes con 4 medallas de oro, que hace falta que te diga uno, qué bueno eres. Ya lo sé, que me lo han puesto, ¿no? Pero cuando llegas y quedas cuarto y no hay medalla y tal, ahí hace falta todo ese apoyo de decir, oye, no importa, tú te has dejado la piel y bueno, pues has demostrado que has hecho lo que has podido y eso es lo importante. Como he dicho, es muy exigente, muy disciplinado y un crack. Y tampoco me voy a enrollar mucho más porque podría estar aquí toda la tarde. El camino ha sido muy difícil. No ha sido un camino sobre rosas, no me refiero a ti, de pisarte ahí, porque la dificultad de no oír, no entender, tener que buscar e inventarte un vocabulario que sea entendible, que sea asimilable, pues bueno, a mí me ha hecho enriquecerme. Para mí ha sido un reto terrible, ha justificado mi profesión y bueno, estoy encantado. Richard, gracias. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, un discurso sentido que sin duda ha salido de lo más profundo del alma y del esfuerzo, como apuntaba Javier, y de ese esfuerzo que tiene Richard. Quien sabe mucho sobre esto es Denis Itxaso, nuestro diputado de Cultura y Deporte, y él nos va a hablar sobre el significado que ha tenido y tiene Richard Oribe para la sociedad. Diputado nagusia, nahi dezunean, mesedez. Bueno. Diputado nagusia, gero hitz egingo du. Ongi etorri guztioi eta arratsaldeon. Egia da, kirolari gutxik dutela Richard Oriberen palmaresa, egi hutsa da. Historiako igerilari paralimpiko onena izan da, bere kategorian, esan da, oraintxe bertan. 6 joko paralimpikoetan parte hartu du, 1992ko Bartzelonako jokoetatik 2012ko Londreseko jokoetara. Joko horietan 16 domina irabazi ditu eta beste 22 munduko txapelketetan. Beraz, arrakasta horien garrantzia ikusita argi eta garbi esan dezakegu aparteko kirolari baten aurrean gaudela. Aparteko kirolari baten aurrean gaudela. Hace unos meses leía en un diario deportivo, Richard, el comentario de un compañero, precisamente tuyo, en el que comparaba su aportación, la tuya, tu aportación, a la natación paralímpica con la de Fernando Alonso a la Fórmula 1, nada más y nada menos. Lo escribía un compañero tuyo, ¿no? Ver nadar a Richard es percibir inmediatamente que se encuentra en su elemento, que disfruta con lo que hace y que sus dificultades de movilidad desaparecen en el agua. Y vaya si lo hacen. Si alguien tiene dudas y ánimos, que intente nadar 200 metros en una piscina y bajar de los 3 minutos. Seguro que entiende mejor la comparación con la Fórmula 1 y con Fernando Alonso. Richard va muy rápido en la piscina y, como todos los grandes, hace que parezca fácil y que los más de 100 medallas, los podios, los campeonatos nos parezcan casi algo natural. Baina bat bakarra izaten da kirolean irabazlea. Batek bakarrik lortzen du lehen tokia eta ezartzen du diferentzia. Eta hori lortzeko gehiago nahia, lana, grina eta baldintza fisikoak ezinbestekoak dira goi mailako kirolarientzat eta baita ere gainerakoentzat. Eta Richard hori da funtsean goi errendimentuko kirolari aparta. Borratu ezineko aztarna utziko duena bere espezializatean, izan ere oso zaila ia ezinezkoa izango da baten batek antzeko palmaresa lortzea aurrerantzean. Ia ezinezkoa den bezala Indurainek Turrean edo Rafa Nadalek Roland Garrosen egindako berriz egitea. Horri eransten badiogu Richardrek kirol maila hori lortzeko gainditu beharreko arazo guztiak gainditzeaz gain, bere garun paralisiaren ondorioan kontra borrokatu behar izan duela, orduan lortutakoaren balioa biderkatu egiten da. Richard Oribe tiene muchas condiciones que le han permitido llegar a ser el gran deportista que es, y entre ellas están los valores que le acompaña y que su familia, su aitá y su amá, que hoy están aquí presentes, como se ha dicho, también su entrenador, sus compañeros del Comporta y el público en general perciben y destacan de su personalidad. Hay un rasgo de Richard que está muy presente en las grandes figuras del deporte,
que está muy presente en las grandes figuras del deporte y en general en las personas que logran destacar y alcanzar el éxito. Es su optimismo. Su optimismo, la alegría que transmite, su energía para verlo todo siempre en positivo. En una entrevista a Íñigo Asensio, el director del documental Al otro lado de las medallas, que hemos podido ver un pequeño fragmento, decía que en un momento de dificultad Richard les dijo que estuvieran tranquilos, que todo iba a salir bien, y todo salió bien. Y es que Richard, parafraseando a Van Gaal, es siempre positivo, nunca negativo. Este es un valor, una forma de ser que le define y que acompaña siempre a los ganadores. Y tú eres un ganador. Richard tiene el optimismo en dosis máximas. Siempre está contento, como decía, alegre, con una sonrisa. Cuando le preguntan dice que le gusta nadar, lo acabamos de escuchar, que le gusta ganar medallas y que le gusta la gente. Ese cariño es lo que transmites y por eso quizás tus compañeros en la selección han dicho de ti que eras la persona más querida y admirada del grupo y que no recuerdan una despedida como la tuya. Probablemente sea también la razón de que los niños y jóvenes que entrenan en el Comporta atiendan y escuchen siempre tus recomendaciones. Behin baino gehiagotan entzun diote, esaten Richardi, gustatuko litzaiokeela bere esperientzia gaztei transmititzea eta igerilari gaztei laguntzea. Ziur nago bere esperientzia eta eredua pizgarri garrantzitsua izango dela, baina nire ustez Richarden gaitasuna baliagarria izango da ere kirolaren balio onenak transmititzeko. Gehiago naia, lehen esan dudan bezala, etengabeko lana, adiskidetasuna eta lehiakideekiko errespetua. Transmititzeko gaztei gailurrera iritsi daitekela, arauak errespetatuta, maitasuna eskainita eta Espainetan irribarre batekin. Richardek ez du bide erreza izan, baina bide horrek merezi du. Voy terminando. Con una referencia que no podía faltar además en este homenaje, la de los deportistas a los que Richard admira, con los que goza y sufre cuando con sus amigos asiste como espectador. No hemos podido traer a Popov, pero nos acompañan hoy jugadores y jugadoras de la Real Sociedad, del Veravera. Son unos cuantos, pero la verdad es que ha sido sencillo reunirlos, porque cuando mencionábamos el motivo, cuando decíamos que queríamos rendirte un homenaje sentido y que fuera el deporte guipuzcoano y el tejido del deporte guipuzcoano quien estuviese y quien de alguna manera protagonizara también ese deporte, ese homenaje, la respuesta invariablemente ha sido que si es por Richard, vamos seguro porque se lo merece. Se merece el homenaje. Zorionak, Richard, merezi duzulako bihotzez. Porque te lo mereces, Richard, están aquí, como bien ha dicho el diputado, pues tus compañeros deportistas que han querido homenajearte como lo que eres, como un gran luchador y un gran deportista. Que vengan a homenajearle, por favor, Markel Vergara, Maite Azcoaga, Ainhoa Belzunegui, Ane Echezarreta y Mariasun Quiñones de la Real Sociedad. Richard, por favor, si alguien le puede ayudar.
Como bien sabe Richard, ellos están felices de estar aquí, dándote este caluroso homenaje, pero no son los únicos. Sabemos que también las jugadoras del Vera Vera, Alba Menéndez y Mayalen Mujica, quieren hacerle entrega de un obsequio a Richard Oribe. Y será por regalos y obsequios y te mereces esto y muchísimo más. Por favor, que suban a hacer entrega de su obsequio las jugadoras del IDK Guipúzcoa, Yulene Olavarría y Lara González. Bravo, Richard, entzuten da mendikan. Bueno, Richard, antes de que te vayas, me gustaría saber qué es lo que significa este homenaje para ti, cómo te sientes al ver a tanta gente a la que le importas tantísimo, dándote las gracias que te lo mereces sin duda alguna. Hola a todos y estoy maravillete a gente y a gente te dio mucho jugar de todo y esto. Entonces, gracias tanto el presidente, gracias al jugador de acá y las titas de ABT. A gente con mucho cariño, entonces, muchas gracias a todos los deportes de Urrutia. Pues esta fiesta tan bonita la gente y con mucho cariño. Gracias a todos. Bonita. Muchas gracias a ti. Y bueno, no podía faltar el homenaje de la casa, el homenaje de la Diputación a manos del diputado general Markel Olano y de Denis Itxaso. Eskerrik asko. Mila esker. Bueno, una foto preciosa, ¿no? Pero tiene más gente, Manuel González, este importante para mí apoyar a la gente, es la vida, gente. El apoyo a la gente, decía. Muchísimas gracias, Richard, por tus palabras. ¿Te ayudo? Ah, vale. Bueno, pues nos quedamos con el grande donde se merece, en el escenario. Eta, bueno, esan behar dizuet, eskerrik asko guztioi, ona etortzeagatik, eta eventoa, aktua omenaldi hau, bukaera eman beharrean gaude, eta horretarako gurekin dago diputatu nagusia Markel Olano, berarekin uzten zaituztet, eskerrik asko, Olano jauna. Arratsalde guztioi, aurkezleak esaten zuen, zuk esaten zenuen ekitaldi beroa dala gaurkoa, eta urteko egunik beronetako bat tokatu zaigu. Eta alaxe da, beroa da, baina beroa benetan sentitua delako, ez denen partetik.
Nik bideia bakarrik, azkenean azpimarratzeko. Lehenengoa da, Richard ezagutu duen guztiok sentitu dugula gauza oso bitxi bat. Eta da Richardrek munduan bere tokia topatu duela. Lehenago esaten zuen Denisek, ez? Ureta sartzen denean bere giroan dagoela, ez? Bere gustora sentitzen dela. Eta nik esango nuke Richardrek beti transmititu dugula alde batetik irribarre hori, beti eduki duen irribarre hori. Eta gero baita ere irribarreakin batera bere humiltasuna, ez? Beti eskerrak ematen, beti gertutasun hori. Eta nik uste dut, aldortatik behintzat, nik beti eduki dudan ideia hori izan da, ez? Da pertsona bat munduan bere kokalekua topatu duena, y es la idea que a mí siempre me sugiere cuando veo a Richard, ¿no? Es una persona que con todos los problemas, lo decía su madre, cada uno vamos a tener o tenemos problemas y dificultades y obstáculos, pero dentro de sus dificultades es una persona que ha encontrado su sitio en el mundo y se ha sentido feliz. Y yo creo que ha transmitido esa felicidad y al mismo tiempo ha transmitido, bueno, de un modo muy natural, cómo puede vivir, cómo puede desarrollar su vida una persona con su perfil, con su discapacidad. Y realmente yo creo que en un territorio en el de Guipúzcoa, bueno, que considera, yo creo que todos consideramos que es un territorio de inclusión, en el que todas las personas tienen que ser incluidas y a nadie la tenemos que excluir. Realmente ese es un mensaje precioso, porque realmente él mismo lo desarrolla de un modo natural. Yo creo que es un ejemplo para el conjunto de la sociedad. Eta gero, bigarren ideia bat, bueno, gaurko ekitaldian zain nengoen norbaitek esango zuen, Denise pixkat aipatu du, Denis da, Richard dela oso persona maitatua. Baina Gipuzkoan, gu daukagun tendentzia da, sekula ez esateko hori, ez? Esaten dugu oso persona maitatua da, baina ez dugu esaten inoiz maite zaitugu, ez? Eta nik uste gaurkoan ekitaldia amaitzeko tokatzen zaidala oso pertsona maitagarri bati, esango nuke Gipuzkoan daukagun segurunez pertsona maitagarrienari esatea guztion izenean, Richard, maite zaitugu. Esa es un poco la idea que quisiera utilizar para acabar el acto de hoy. Y es el hecho, bueno, pues que nos cuesta mucho a los guipuzcoanos y guipuzcoanas, ¿no? Decir, expresar eso del amor y el cariño que se tiene a una persona. No sé si tenemos ahí algún tipo de dificultad, pero lo cierto es que cada vez tenemos que decirlo más y expresarlo más. Y el día de hoy, el acto de hoy, que es un reconocimiento, evidentemente, de la institución, de la Diputación, de la sociedad, del deporte, del territorio, a una persona que ha sido importantísima y que lo va a ser también en el futuro, en diferentes ámbitos. Ese reconocimiento también tiene que expresar una idea, y es la de que, Richard, te queremos todos. Eskerrik asko. Omenaldi hau bukatzeko gustatuko litzaidoke guztien argazki bat eukitzea eta guztiok esango dugu, Olanok esan duen bezala, maite zaitugula Richard. Eskerrik asko, mesedez argazkia ekitea.